Dime, ¿qué es lo que ves? Seguramente piensas en un perro chihuahua. Si piensas que es un perro chihuahua, estoy feliz de decirte que tienes la razón. Estamos viendo la imagen de un perro chihuahua. ¿O no? ¿Cómo estás seguro de que la imagen que ves es de un perro chihuahua y no de un pan con pasas negras que parecen un perro chihuahua? La pregunta parece demasiado sencilla. Responderla es lo más complicado. Pero para hacerlo, necesitamos estudiar algo realmente pequeño, algo diminuto, algo tan pequeño como una célula. De hecho, es una célula, las neuronas. Las neuronas son células que encontramos en nuestro sistema nervioso. Cada una de ellas cuenta con un núcleo y con varias prolongaciones. Una de esas prolongaciones es mucho más larga que las demás. El trabajo de las neuronas es percibir y procesar todos los estímulos provenientes del exterior, convirtiéndolos en estímulos nerviosos, que a su vez eventualmente pueden convertirse en acciones físicas o pensamientos. Nada de este proceso es trabajo de una sola célula, ya que para llegar al resultado se requieren de millones de ellas. Las neuronas necesitan una manera de comunicarse entre ellas. Este proceso se llama sinapsis. ¿Recuerdas las prolongaciones que mencionamos al inicio? Las prolongaciones cortas se llaman dendritas, y la única prolongación extremadamente grande se llama axón. Una neurona transmite información mediante el axón a las dendritas de otra neurona, y de esa manera, mediante un proceso químico denominado sinapsis, es como se transmite la información de neurona a neurona. Realmente interesante, ¿no? De esta manera nosotros somos capaces de reconocer patrones en milisegundos, y no solo eso, sino reconocer mil y un cosas más de las cuales no somos conscientes. Ahora, somos humanos y automatizamos todo, y en computación es algo que nos encanta hacer. La pregunta ahora es cómo dotamos a la computadora de este gran poder. Podríamos hacer un programa larguísimo, con miles y millones de ifs, abarcando cada posibilidad existente. Sin embargo, eso es poco realista y también poco escalable. Así que la mejor opción es hacer nuestra propia red neuronal, una red neuronal artificial. Primero echemos un vistazo a lo que necesitamos para hacer nuestra propia red neuronal. Lo primero que vamos a necesitar van a ser las neuronas, obviamente, y después vamos a necesitar acomodarlas y organizarlas para que empiecen a funcionar. Lo que vamos a hacer es organizar nuestras neuronas por capas. Vamos a tener 3 tipos de capas distintas y cada una tiene su función. Una capa de entrada, que es donde nosotros le vamos a meter la información a la red neuronal, una o varias capas intermedias, que es donde la información va a ser procesada, y una capa de salida, que es donde nosotros vamos a poder observar los resultados de la red neuronal. Ahora veamos cómo funciona una neurona artificial. Como podemos darnos cuenta, tratamos de replicar una neurona biológica. Las neuronas reciben información de otras neuronas mediante sus dendritas. Es importante mencionar que las neuronas no le dan la misma importancia a todas las señales por igual. Dependiendo de qué neurona le manda la señal, esta le dará más o menos importancia. Esto lo vamos a simular con los pesos, denotados por la letra W. Los pesos son números que se encargan de amplificar o disminuir señales provenientes de otras neuronas. Una vez que tengamos todos los pesos para cada conexión, vamos a procesar la información en el núcleo. Esto lo haremos mediante la suma ponderada de todas las señales, es decir, x1 por w1, es decir, señal 1 por el peso 1, más la señal 2 por el peso 2, más la señal n por el peso n. Una vez que tengamos realizada la suma, le vamos a aplicar una función, la función de activación. Esta función nos va a ayudar a delimitar el resultado que va a otorgar la neurona para la siguiente. Existen varias funciones de activación. Sin embargo, en este ejemplo usaremos la sigmoide, que limita la salida entre 0 y 1. Otra ventaja que tenemos al usar la sigmoide es que su derivada es muy sencilla. Esto lo usaremos posteriormente para entrenar a la red neuronal. Y listo, una vez que tenemos la suma hecha y le aplicamos la función de activación, estamos listos para mandar la señal a la capa siguiente de neuronas. Podríamos decir que una red neuronal aprende ajustando cada uno de los pesos de todas las neuronas para hacer ciertos patrones de activación para llegar al resultado deseado. Esto lo lograremos una vez que entrenemos a la red neuronal, pero para eso necesitamos mostrarle datos de entrada y datos de salida que ya tengamos recopilados para indicarle qué es lo que necesita aprender. Inicialmente la red neuronal va a tener todos los pesos aleatorios. Sin embargo, iteración con iteración, vamos a ir modificando esos pesos para que los datos de salida que nos proporcione la red neuronal se parezcan más a los datos que nosotros le proporcionamos originalmente, reduciendo el error. Y es por eso que necesitamos la derivada de la sigmoide, ya que con esta vamos a disminuir la función de error de nuestra red neuronal. La idea es la siguiente. Primero vamos a sacar la derivada en la función de error en el punto en el que nos encontremos.
Posteriormente, si nuestra derivada es positiva, significa que tenemos que ir en sentido contrario para ir hacia el mínimo. Si nuestra derivada es negativa, entonces nosotros tenemos que ir en un sentido positivo para encontrar nuestro mínimo. Si repetimos muchas veces este proceso, poco a poco nos vamos a acercar a nuestro mínimo. Así funciona para una sola variable. Sin embargo, nosotros manejamos varias. Cuando esto sucede, el objetivo sigue siendo el mismo. Nada más que ahora tendremos que calcular todas las derivadas dependiendo de la dimensión en la que estemos. Esto nos va a resultar en un vector, entonces tenemos que ir en la dirección contraria de ese vector, y eventualmente nos acercaremos cada vez más a un mínimo. Como nuestra función de error está en base a los pesos de la red neuronal, los pesos van a ser los que vamos a modificar para minimizar la función de error. Este algoritmo se llama Gradient Descent. Y perfecto, ya estamos listos para empezar a programar nuestra propia red neuronal. Haremos una red neuronal que, dada la rapidez, el tamaño y la fuerza, nos diga si algo es más propenso a ser un perro o un elefante. Nuestra capa de entrada va a tener solamente 3 neuronas para asignarle a cada una de ellas uno de los atributos que acabamos de mencionar. Después nuestra capa intermedia va a tener 4 neuronas, este número es arbitrario y puede ser distinto. Y nuestra capa de salida va a tener solo 2 neuronas, una indicando un perro y otra indicando un elefante. Estos son los datos con los que vamos a entrenar a nuestra red neuronal. Si es muy rápido, tiene gran tamaño y tiene mucha fuerza, entonces estamos hablando de un elefante. Si tiene mucha rapidez, no es tan grande y tampoco tiene tanta fuerza, entonces es probable que estemos hablando de un perro. Si de plano no tiene rapidez, ni tamaño, ni fuerza, probablemente hablamos de un perro bebé quizá. Así que sabiendo esto, es hora de empezar a programar. Primero vamos a importar la librería NumPy para hacer operaciones con matrices y usar funciones de álgebra lineal. Después, definiremos la función de activación y su derivada. En este caso usaremos una sigmoide. La derivada la usaremos después para entrenar nuestra red. Ahora definiremos los datos con los que entrenaremos la red. Están separadas en dos partes, los datos de entrada y los datos esperados de salida para cada entrada. En los datos de entrada, cada fila indica un dato de entrenamiento, y cada columna representa una neurona de entrada. Los datos de salida son datos que usaremos para enseñar a la red el resultado que deseamos. Como tenemos 2 neuronas de salida, usaremos 2 columnas y 3 datos de entrenamiento. Después definiremos 2 matrices que representan los pesos de cada capa de la red neuronal. Como la primera capa no necesita pesos, solo usaremos 2 matrices, una para la capa intermedia y otra para la capa de salida, con valores inicializados entre -1 y 1. Ahora pasaremos al entrenamiento de la red. Haremos 20.000 iteraciones para este proceso. Para entrenar a la red necesitamos saber qué tan equivocada está actualmente. Así que para cada iteración vamos a pasar los datos por la red neuronal y el resultado lo vamos a guardar en la variable capa 3. Para obtener el error basta con restar lo que nos dio la red neuronal, en este caso capa 3, menos los datos de salida que le proporcionamos al inicio. Ahora simplemente cada 1000 iteraciones vamos a imprimir el error y veremos cómo va a ir disminuyendo. Como ya tenemos el error, vamos a modificar los pesos de cada capa para minimizar la función de error. Para esto usaremos la derivada, respecto a los pesos, lo cual nos va a generar un arreglo de vectores, que los guardaremos en las variables delta. Y después vamos a repetir el proceso para la capa 2, obteniendo su error y encontrando su delta. Una vez encontrada ambas deltas, vamos a modificar los pesos, pero esto debe ser en la dirección opuesta a la gradiente, o derivada, para irnos acercando hacia el mínimo. Debido a esto, a cada peso se le resta la derivada parcial de la función de error respecto a ese peso. Repetimos el proceso muchas veces y voilà, nuestra red neuronal está lista, ahora podemos utilizarla. Agregué unas cuantas líneas al final para poder usarlo desde la terminal. Dejo el programa completo en la descripción. Corremos el programa y el error disminuye hasta que termina. Ahora podemos ponerle datos nuevos que nunca haya visto. Pondremos que es más o menos rápido, que es muy grande y que es más o menos fuerte. Exacto, un elefante. Quizá nuestra red neuronal todavía no detecta la diferencia entre chihuahuas y panqueques. Sin embargo, es un gran comienzo. Ahora conocemos los fundamentos teóricos de la tecnología que está revolucionando nuestras vidas. Quizá algún día realmente puedan responder las preguntas que realmente importan en la vida. Pero mientras eso no pase, seguirá siendo nuestro deber tratar de encontrar la verdad.